Doy gracias a Dios porque puedo continuar con estas grabaciones. A partir de este momento, vamos a comenzar a hablar acerca de distintos aspectos que tienen que ver con la ley de Dios. Ya en temas anteriores, en varios temas anteriores, hemos mencionado y hemos hablado acerca de la ley de Dios. Entre esas cosas, señalamos en varios temas, no en todo lo que la Biblia dice, pero en varios temas de lo que la Biblia señala, que la ley de Dios estaba presente antes que Dios diera en el Sinaí los mandamientos, los 10 mandamientos eh, al pueblo de Israel. Y eso es algo que está claro en la Biblia. La ley de Dios existe de siempre, porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y Dios es eterno. Dios existe de siempre y existirá de siempre. La ley de Dios que refleja su carácter, que refleja el amor de Dios, la justicia de Dios, eso ha permanecido, permanece y permanecerá para siempre. Pero en esta serie de temas que estamos comenzando, queremos iniciarlo en el capítulo 19 del libro del Éxodo, donde se señala cómo fue que Dios prepara al pueblo de Israel para organizarlo como nación y, entre otras cosas, para proclamar la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos. Vamos a comenzar a leer la Biblia acerca de lo que está escrito en el capítulo 19 y ahí analizaremos algunas cosas y continuaremos en nuestro estudio. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 19 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. En el tercer mes de la salida de los israelitas de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto delante del monte. El monte, aquí se refiere ahora al monte de Sinaí. Moisés subió a presentarse ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: cuando el pueblo de Israel llega ante Horeb, está en el desierto del Sinaí, ya están allí, entonces Dios llama a Moisés que suba al monte donde él está, tratando de hacer una visualización de lo que queremos señalar, lo que aquí la Biblia dice. Viene el pueblo por el desierto, llega hasta estar frente al monte y allí la gloria de Dios está en el monte. Y Dios llama a Moisés que suba al monte. Moisés deja al pueblo y va a encontrarse con Dios. Y allí tienen una conversación. Yo no estoy diciendo que estamos señalando aquí todo lo que hablaron, sino lo que en la Biblia se está tratando. Moisés llega hasta el Sinaí, Dios lo llama, entonces Moisés sube. Dice el versículo 3, y Moisés subió a presentarse ante el Señor.
o ante Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo. Así que él, dice la Biblia, subió a presentarse ante el Señor. Subió. Dios lo llamó desde el monte y le dijo. Moisés llega, Dios lo llama, Moisés sube al monte y ahí viene la conversación. O lo que la Biblia dice que se trató, lo que la Biblia señala que se trató, a eso es lo que estoy hablando, lo que está escrito. Dijo Dios, así dirá a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hasta aquí. Dios le está diciendo a Moisés que en un recuento, que él cuando baje, cuando esté con el pueblo, haga un recuento de la manera maravillosa en que Dios los sacó de Egipto. Como dice sobre alas de águila, o sea, Dios no solamente mandó al pueblo al desierto y a tener dificultades en el desierto, de esto hemos hablado ya en temas anteriores, pero sí que Dios los protegió, los sacó de una manera que está sobre lo que cualquier persona podría hacer. Por ejemplo, cuando Israel pasa el Mar Rojo, cómo Dios abrió el mar, cómo el pueblo pasó por el mar, cómo los egipcios que salieron detrás de ellos fueron destruidos en el mar. Entonces Dios llama al pueblo sobre estas cosas sobrenaturales, de estas cosas que Dios hizo, la manera en que Dios actuó para protegerlo y para llevarlo allí donde ellos estaban, en el Sinaí, llevarlo hasta allí, porque allí iba a ser el momento y la manera en que Dios estaba haciendo del pueblo de Israel un pueblo de esclavos, estaba haciendo su pueblo elegido. Por lo tanto, su iglesia, que los representaba en el mundo, Dios le estaba señalando a este pueblo, al hacerlo una nación, las leyes, los estatutos que regirían el gobierno. Dios les iba a dar todo lo que ellos debían hacer para mantenerse como un pueblo que pertenece a Dios, que es dirigido por Dios, a través del cual Dios va a bendecir a la humanidad y Dios también va a dar su palabra y también va a enviar al Mesías que pondría en efecto el plan de la redención para salvar a la humanidad. Dios los estaba preparando para esto. Al recordar la manera en que Dios los había guiado y estar ellos conscientes de la protección y el cuidado de Dios, era un requisito que ellos debían ver porque ellos iban a representar en el mundo de aquí en adelante a una nación, a un reino, pero que a la vez sería la iglesia de Dios, sería el pueblo de Dios. Entonces viene una declaración en el versículo 5, algo que debemos prestarle atención. Dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, Dios le dice a Moisés para que Moisés le diga al pueblo, si en verdad
escuchas, escucháis, si en verdad el pueblo escucha a Dios y guarda su pacto, entonces cuando el pueblo está para escuchar la voz de Dios, para obedecer a Dios y guardar su pacto, ellos entonces serían un especial tesoro entre todos los pueblos, porque dice Dios, porque mía es toda la tierra. Aquí está el concepto, empezando por esta última declaración, porque mía es la tierra. La tierra es de Dios, no solo porque la Biblia diga que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios porque Dios es el creador. Dios creó la tierra, la creó con un propósito. Dios creó la tierra con el propósito que fuera habitada. Dios creó la tierra con el propósito que fuera habitada por seres eternos, que no morirían, que serían felices, que estarían en paz con Dios. Pero este deseo de Dios de que el ser humano fuera feliz, estaría en paz con Dios, reflejaría la imagen de Dios, se echó a perder cuando el pecado vino a la tierra. Y aunque el hombre se unió con Satanás en rebelión contra Dios, la tierra siguió siendo de Dios. Aunque Lucifer o Satanás llegó a ser el representante de este mundo en vez de que fuera Adán, la tierra esta seguía siendo de Dios porque Dios era su creador y también Dios era su cuidador. Dios enseñó al hombre su voluntad y en la palabra de Dios está escrito cuál es esa voluntad de Dios. Al principio, esa voluntad no se escribió en ninguna parte porque los hombres que salieron de las manos del Creador tenían una mente capaz de mantener la pureza de esa verdad. Cuando llegó el momento, Dios establece o está estableciendo a Israel y lo coloca como una nación especial, una nación santa, que debía ser santa, un real sacerdocio, una nación de reyes y sacerdotes a los cuales Dios guiaba para que ellos hicieran una labor en la humanidad para que el ser humano pudiera salvarse. Pero el concepto principal, toda la creación es de Dios. Dios coloca a Israel bajo su elección cuando escoge a Abraham, a Isaac y Jacob y forma de las 12 tribus de Jacob al pueblo de Israel. Dios elige al pueblo de Israel no porque fueran los más grandes, no porque fueran los más capaces, no porque fueran los más inteligentes, sino porque fue la voluntad de Dios que los escogió. Pero para ellos tenían una labor, o ellos, los israelitas, tenían una labor que hacer. Para hacer esa labor, y para ser ellos un pueblo de Dios, tenían, como dice el versículo 5, ahora pues si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, escucha la voz no significa solo óyela, sino hazle caso, entiende lo que te digo, guarda mi pacto. Esta declaración
que está señalada aquí es muy distinta a la declaración que en el mundo evangélico se hace acerca de Dios. Muy distinta, puesto que Dios está diciendo, si en verdad oyes mi voz, si en verdad obedeces mi voz, entonces serás un pueblo especial para hacer una obra. No dice aquí que Dios le está diciendo a los israelitas, ustedes para salvarse, la forma en que tienen que hacer para salvarse es guardando los mandamientos míos. El pueblo de Israel, como toda la tierra, estaban condenados por el pecado a la muerte. No está diciendo esto que por guardar la ley de Dios, los israelitas, por el mero hecho de guardar la ley de Dios, ya se puede salvar. La conclusión lógica a que dentro del mundo evangélico llegan es este. El pueblo no se pudo salvar por guardar la ley de Dios. Ellos tenían que guardar la ley para salvarse. Pero como que el pueblo no pudo guardar la ley, entonces no se podía salvar. Entonces, en el mundo evangélico dice, Dios lo que hizo entonces fue quitar la ley. Al quitar la ley, ya el pueblo entonces se podía salvar por la gracia de Dios porque Dios quitaba la ley. ¿Qué había hecho el ser humano para estar condenado a muerte? ¿Por qué el ser humano tenía que morir? Según enseña la palabra de Dios, el pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Quiere decir que el pecado causó la muerte y el pecado vino cuando el ser humano desobedeció a Dios y se puso de parte del enemigo. ¿Cómo podía escaparse de esto? El concepto el concepto evangélico dice, pues Dios vio que el hombre no podía guardar la ley y entonces a la ley. En la cruz, Cristo, en vez de morir para salvar al hombre, Cristo quita la ley. Al quitar la ley, ya no hay más pecado, porque ya la ley no existe. Pero ¿qué significa que la ley no exista? ¿Es cierto que la ley no existe? Cuando Dios le dice a Moisés, dile a los israelitas que si en verdad escuchan mi voz, si ellos oyen la voz de Dios y guardan su pacto, ¿cuál era el pacto de Dios? ¿Por qué el pacto de Dios se establecía con derramamiento de sangre? Porque en el pacto de Dios, Israel iba a ser el pueblo de Dios, obedecería a Dios y a través del sistema de sacrificios que ellos iban a hacer y que estaban en esta reunión para recibir todo lo que ellos debían hacer, entonces en ese sistema de sacrificio estaba señalando al Cordero de Dios que venía a la tierra a dar su vida para salvar al ser humano. No estaba señalando que Dios dijera, para salvarte guarda la ley. Porque entonces Dios no tenía que enviar a Jesús. El plan de la redención señala que el Hijo de Dios, el creador del hombre,
se haría un ser humano, habitaría en la tierra, ocuparía el lugar del pecador y entonces el ser humano que vino, que fue Cristo, el Hijo de Dios, cuando nace de una mujer, se hace un hombre y ocupa el lugar del hombre y muere por la muerte de Cristo, porque viene la salvación. Luego la salvación en este momento también estaba, estaba siendo no por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios que vino a morir y a dar su vida para salvar al ser humano. Pero eso no significa que el ser humano, entonces Dios le hubiera dicho, sigue violando la ley, sigue haciendo el pecado, porque no ahora quito la ley, ya no hay más violación, pues ya te vas a salvar. Te vas a salvar ahora por la gracia. Antes era por obedecer, ahora era por gracia. Siempre la salvación ha sido por gracia. Pero el ser humano, para estar bajo la gracia de Dios, para ser un pueblo elegido de Dios, porque Dios establece esto primero con Israel, después Israel como testigo de Dios, como representante de Dios, como pueblo de Dios, enseñaba a la humanidad las cosas que debían ser hechas. ¿Qué es lo que debe ser hecho? ¿Qué necesitaba hacer Israel? Escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios y cumplir el pacto que ellos habían recibido de Dios. Dios sería el Salvador y ellos serían el pueblo de Dios, a través del cual Dios daría a conocer a la humanidad el plan de la redención, que señalaba que el Creador vendría a la tierra a dar su vida para salvar al ser humano. La tierra es de Dios, algo que los humanos tenemos que reconocer. Repito, no solo porque la creó, sino porque la mantiene, porque Dios es su creador y Dios mantiene la tierra y su gracia se da a conocer en el plan de la redención y hay una oportunidad para que el hombre pecador, al obedecer a Dios, al poner su confianza en Dios, en aceptar el plan que Dios estaba haciendo, ellos entonces sería toda la humanidad que hiciera esto, sería redimido. Pero eso lo iban a entender siguiendo obedientes a todo lo que Dios estaba diciendo a los israelitas. Y que se está señalando con estas palabras. Y el versículo 6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdote y gente santa. Si eso hacían los israelitas, iba a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que representa al pueblo delante de Dios. Los israelitas Dios tomaba a este pueblo como sus representantes para que ellos conocieran a Dios y serían ministrados por los israelitas porque Dios les estaba enseñando a ellos y les estaba dando todo lo que estaba haciendo para que el ser humano supiera qué debía hacer. Entonces dice que sería gente santa. ¿Qué significa gente santa? Gente santa significa que los israelitas debían ser personas, estaban siendo ya personas elegidas por Dios para una obra sagrada. Eran las personas que Dios estaba eligiendo como un pueblo, como una nación, para hacer su iglesia en la tierra
y la obra señalada, darle a conocer al mundo que Dios en su misericordia iba a enviar a su Hijo a dar su vida por nosotros y al aceptar nosotros el regalo de Dios, el sacrificio de Jesús y aceptarlo como Salvador y seguirle, entonces íbamos a ser o iba a ser israelita su reino en la tierra, pero también su iglesia iba a la humanidad a alcanzar la redención y la vida eterna, que siempre la redención es a través de lo que Dios hace para salvar a la humanidad. En el estudio que estamos comenzando ahora, no vamos a profundizar con respecto a lo que tiene que ser con el santuario, sino con respecto a lo que significa la ley de Dios. Estamos comenzando con este tema para seguir hablando de la ley de Dios. Y por eso, cuando terminemos con el estudio de la ley de Dios, como lo vamos a hacer aquí ahora, seguiremos con el estudio del santuario para cada vez más ir entendiendo lo que significa ser un pueblo elegido por Dios para enseñar a la humanidad la forma, el camino en que una persona puede ser salva. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido no solamente que lo escuches y le prestes atención, sino que lo compartas con otras personas para que también ellos puedan ser beneficiadas por él. Nos vemos en nuestra próxima grabación.